La ñapa del fin de político hoy, este fin, esta es la ñapa número 23. Hemos llegado a 23 ñapas. ¿Y de qué vamos a hablar en esta ocasión? ¿Qué aliados le quedan a Juan Guaidó internacionalmente después de transcurridos, ya vamos para cuánto? Yo creo 10 meses. que para este momento, ¿no? El lunes después de este fin de, viene siendo 22, ¿no? Ujú. El próximo martes, el martes de la semana que está por comenzar, el señor va a cumplir, entiendo que 8 meses, ¿no? De haberse juramentado. 8, no 10, Daniel. Se lo montó el 23 de enero. Claro, y estamos en el mes 10. Bueno, 9 o 10, no sé nueve cuánto por ahí. meses. O sea, va a parir. Claro, porque un embarazo dura 9 meses, Omar. Claro. O sea, que imagínate, hasta un niño es capaz de nacer a los 9 meses. ¿Qué problema Ya vas a contigo? empezar tú a pedirle a Juan Guaidó en 9 meses lo que no ha podido hacer el conjunto de la oposición en 20 años. De verdad que tú eres desconsiderado, Daniel. Yo no sé cómo no vi venir ¿No? ¿Viste? esa guaidolobada, no la vi venir. Porque esa es una clásica de Twitter, ¿viste? Una Esa es clásica de clásica. Twitter, es una bola de humo lo que he lanzado. Es la clásica. Y la otra es, bueno, la otra es una que se puso de moda esta semana. Bueno, yo no sabía que ustedes no iban ni para juego de pelota, ni comían en restaurantes, ni... ¿Cuál es la otra? Bueno, le faltó meterle allí y que no iban para burdeles de vez en cuando también, porque bueno, todo el mundo No, tiene derecho. hay una muy buena que yo he descubierto ¿Cuál es y que me parece, o sea, de una, quisiera saber quién la inventó. A ver, Esa de decir esta frase, porque ellos se han dejado el pellejo en esta lucha. Y entonces yo digo, caramba, ¿qué será eso de hacer pellejo? Porque yo le quito el pellejo al pollo, por ejemplo. no, yo a todo, la carne, el cochino, a todo. Yo que cocino, ahora, estos tipos no, se dejaron el pellejo. Claro, dejaron el pellejo para comer lomito. Comían pellejo antes de comer lomito, por ejemplo. Que es muy bueno. Por ejemplo, ¿no? Pura carne magra. Eh, eh, Manuel, Volvamos, Ros volvamos al tema. Manuel Rosales dejó el pellejo en el Vol- quirófano. En el quirófano. Se lo dejó al cirujano plástico, ¿no? Tú le ves la cara a Rosales, Y te si acuerdas no que lo dejó, por lo menos se lo planchó, ¿no? por lo menos se lo estiró, ¿no? Y Freddy Superlano, el pellejo que dejó no voy a decir de qué parte de su cuerpo, Sí. pero una cosa que bueno, que ya tú sabes. Mm. 9 meses, Daniel, 9 meses. 9 meses, ¿qué aliados le quedan? Mira, es importante porque, y obvio que eso es así, ¿no? El puntal de la lucha de Guaidó frente al problema interno de secuestro de instituciones, al problema de las dificultades que hay para hacer acción política tanto desde las élites, es decir, lo que son diputados, lo que son alcaldes, lo que son gobernadores, supuestamente de oposición, como el pueblo raso y el pueblo llano que se supone que hace acción política a través de la protesta callejera. Frente a todas esas dificultades, el actor clave para motorizar el cambio de régimen en Venezuela, con Juan Guaidó a la cabeza, era la comunidad internacional. Y con Juan Guaidó pasó un hito histórico. ¿Cuál es ese hito histórico? Que en 20 años la oposición en Venezuela, la que una vez fue coordinadora democrática, que luego fue MUT, que luego fue Frente Amplio, nunca tuvo una expresión clara de apoyo desde afuera hacia adentro en la cantidad en la que la ha tenido Guaidó, o tuvo Guaidó, porque todavía no sé cómo está la cosa, el estatus de la situación. Me explico. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, el fraude del año 2004 o el referendo revocatorio, todas las tinieblas que dejó ese proceso, aquí se pensaba, por ejemplo, no, los Estados Unidos de América va a condenar eso y aquí va a producirse tal y cual cosa. Bueno, ¿cuán lejos estábamos de la realidad? Estados Unidos avaló eso o lo dejó así. Cuando nosotros protestábamos en el año 2009, porque Chávez había metido una trampa para poder aprobar la reelección indefinida, mismo, bueno, la región se va a mover para que Chávez no, y no fue así. De hecho, tan no fue así que hubo países de la región que se copiaron la reforma de Chávez. Ahí está Evo Morales, en Bolivia se va a volver a reelegir, tercera reelección de Evo Morales, tiene 4 periodos ya con que si gana va a ser el cuarto, me refiero.
etcétera, 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 que han pasado irregularidades, y ni siquiera a veces ni un comunicado sacaba ningún país, ni de la región, ni mucho menos del mundo, Europa, Asia, África, sobre el caso venezolano a favor de los demócratas, es decir, los que estamos en contra del chavismo, del castrochavismo. Con Juan Guaidó, el tipo logró, o el conglomerado de fuerza que le acompaña, lograron que 50 o más países se plantaran en contra de Maduro, en teoría le desconociesen, y digo en teoría porque en muchos de esos países el desconocimiento era solo de papel, a veces ni de eso, a veces solo era de micrófono, porque existía en esos países una dualidad de la representación diplomática. Por ejemplo, en esos países seguía existiendo representación diplomática de Maduro, del chavismo. Entonces uno no se explica, bueno, ¿ustedes reconocen o no reconocen a Guaidó? Pero se logró que estos 50 o más países se le plantaran a Maduro en términos retóricos, al menos. Mira, no estamos de acuerdo con que tú te hayas robado unas elecciones en el año 2018 y nosotros reconocemos como presidente a un señor que se llama Juan Guaidó. El problema es que pasado 9 meses, ese apoyo, yo no sé si se ha diluido. Aquí es donde entran las interrogantes, Daniel, quiero tu interpretación. Si es que ese apoyo era meramente retórico, si nunca existió en la medida en que verdaderamente se pensaba que existía, o qué ha pasado con ese apoyo. Porque al día de hoy, la percepción que tenemos la mayoría de los venezolanos que estamos dentro de Venezuela, que estamos viviendo este tema, es que Venezuela está más o menos como un barco a la deriva, o sea, donde la percepción que hay de la comunidad internacional agrupada como un todo es de desentendimiento del caso Venezuela. Bueno, sí, el caso Venezuela nos importa, pero es un caso por allá que ya veremos cómo hacemos. Y te digo, lo que yo creo que no termina de sacar, disculpa, el caso Venezuela de la agenda internacional, de esta comunidad internacional, es el flujo de migrantes que hay hacia Colombia, que hay hacia Ecuador, hacia Perú, y que seguimos siendo noticia por eso, porque hay un flujo de migrantes que evidentemente es propiciado por una situación de un régimen político que forza a la gente a irse de su país y sigue forzándola. No es que la forzó, la sigue forzando día tras día. Se habla hasta de 5.000 personas saliendo diariamente de Venezuela por la vía que sea. Eso es lo que nos mantiene más o menos en las noticias. De resto, lamentablemente veo una especie de alejamiento de esa comunidad internacional del caso venezolano. Ojo, no estoy diciendo que ya se canceló el caso venezolano, pero la pregunta es si realmente estaban apoyando a Guaidó hasta los puntos que uno pensaba que lo estaban apoyando, o era un apoyo condicional, un apoyo limitado, un apoyo retórico, y eso es lo que uno se termina preguntando, ¿no? A esta altura del partido. Yo creo que ese apoyo nunca existió. Yo creo que el apoyo a Guaidó nunca existió. El apoyo a la iniciativa del gobierno interino tampoco. Lo que existe es un convencimiento en las clases políticas de América Latina de que los contendores internos que en cada país tienen los gobiernos actuales, sus contendores internos, han sido o han tenido como sponsor, como patrocinante, como inspirador o como instigador principal, socio, copartícipe y cómplice al chavismo. Por esa razón, por una cuestión de supervivencia, de lógica y de conveniencia, es que Macri tiene un discurso virulento en contra del chavismo. Por esa razón es que Lenín Moreno circunstancialmente, cuidado con eso, circunstancialmente tiene una posición contraria al régimen venezolano. Por esa razón es que en Perú aunque en Perú hay casi que un concierto general, o sea, nadie quiere al chavismo en Perú, porque ni siquiera Ollanta Humala, que era protochavista, sí, tuvo una alianza con el chavismo. O sea, el tipo casi que hay de lejitos, ¿no? Porque es que el peruano odia al chavismo. Yo creo que solamente los venezolanos somos capaces de odiar más
al chavismo que los peruanos. Tienes el tema de Colombia, tienes el tema de Brasil, y entonces tú allí te vas dando cuenta, ¿no? Bueno, de que estos países ven las cosas de dos maneras. Número uno, el chavismo patrocina a mis principales oponentes internos. Búscame quién es el principal oponente del chavismo en Venezuela para yo apoyarlo, pues. Porque yo necesito que el chavismo salga del poder para que deje de apoyar a los que me combaten a mí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que ya hay una situación que de alguna manera crea un problema adicional. ¿Cuál es ese problema adicional? La cantidad de migrantes venezolanos que Colombia principalmente los ha tenido, ha llevado la peor parte. Pero además de eso, hay algo que muy poco se contabiliza, fíjate, y creo que es importante, que muchísimos países de América Latina y principalmente del Caribe veían o tenían como meta para progresar y para encontrar un futuro migrar a Venezuela. Eso fue así durante los últimos 80 años. Y el hecho de que Venezuela haya caído al foso en el que cayó termina convirtiendo la vida de dominicanos, trinitarios, guyaneses, colombianos, peruanos, ecuatorianos, termina, portugueses, sirios, termina convirtiendo la vida de esas personas en, les queda una opción menos, porque dice, oye, mira, yo tenía un primo, eso pasó mucho con los sirios, pues. No, que yo tenía un primo que estaba en Venezuela y tenía su negocio y le iba muy bien allá. Oye, yo me voy de Siria, me voy para allá y hago dinero y después regreso, etcétera. Me traigo la familia, etcétera. Igual portugueses. Creo que nunca dejaron de llegar portugueses a Venezuela. El tema de los colombianos es particularmente sensible porque como somos frontera, hay una inmensa masa binacional donde la frontera prácticamente no existe, donde para mucha gente era normal, Neomar, en una etapa de nuestra historia. Yo soy de esa generación. Muchísimos casos de venezolanos de la frontera que estudiaban en Colombia, en colegios internados. Era una cosa que inclusive fue tradicional en algún momento. De venezolanos estudiando en Pamplona, venezolanos estudiando en Bogotá, venezolanos estudiando en algunas de estas ciudades. Era normal que un colombiano aprovechara en determinado momento las ventajas del control cambiario en Venezuela para venir o un ciudadano de Cúcuta le salía mucho mejor pasar la frontera para San Antonio y coger un autobús o un avión hasta Margarita que ir para las playas de Barranquilla. Le salía muy bien a un venezolano ir a Maicao a comprar ropa y cuestiones para diciembre. Es decir, esas opciones, eso de Venezuela como una opción para el progreso de los migrantes, entonces te eliminó de cuajo una posibilidad que muchísima gente la tenía también en su futuro. Y eso también es un problema, porque entonces te genera mayor presión sobre otros países que también son imán para la migración, principalmente Estados Unidos. Entonces, viendo las cosas de esa manera, está perfectamente claro de que de esos, que dice, bueno, sin más de 50 países, ya no dicen el número exacto, ¿no? Yo creo que les da pena ya. Pero ¿cuántos de esos países de verdad están resteados con la causa de Venezuela? Bueno, vamos a preguntar vamos a hacer un paneo rápido sobre los principales. Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, Donald Trump, no Estados Unidos. La administración de Donald Trump no tiene más remedio, ¿okay?, que seguir enfrentado abiertamente al chavismo. Y eso pasa por, mientras no haya otra opción, seguir apoyando a Juan Guaidó.
Y la política de ellos, sanciones económicas escalonadas. Ahí va. Claro, y se van radicalizando, son fuertes. Romper el puente, o sea, los puentes de la administración Trump con el régimen de Maduro no existen, o sea, no hay interlocutores, eso está roto. Los rompieron, ahora sí los rompieron. Eso se rompió hace rato, o sea, no hay. ¿Okay? Así es. Y eso... Colombia, Iván Duque. Iván Duque era uno de los más, de alguna manera, de los más bulliciosos con respecto a la permanencia de Maduro en el poder. Iván Duque, en medio del tema de la ayuda humanitaria, llegó a decir, estaba como Isnardo Bravo, ¿no? Llegó a decir, a Maduro le quedan pocos días en el poder. Lo dijo como en marzo, en febrero. Bueno, mira dónde estamos. Iván Duque tiene un problema que es el problema de más de 1 millón de migrantes venezolanos llegando en los últimos años a Colombia, 1.4 millón, creo que 1.400.000, creo que es la última. Tiene dos problemas. Y la guerrilla. Serían 3 entonces. Bueno, a ver. Porque fíjate, está el tema de los grupos irregulares y las actividades criminales, que es muy importante. Está el tema de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia, bien sea para quedarse o como país de tránsito. Y está el tercer punto, que era el que te había comentado antes. La cantidad de colombianos con nacionalidad venezolana de primera, segunda y hasta tercera generación que hacían su vida en los dos países y de alguna manera contribuían con las dos economías. ¿Por qué? Porque entonces una colombiana de la frontera, ¿verdad? O una mujer de la frontera, para no poner nacionalidad, te podía estar trabajando en Colombia y viviendo en Venezuela. Entonces, en Venezuela había una desempleada menos, porque no cuenta ella como desempleada en Venezuela, ella está empleada, pero no le pagan en Venezuela, pero ella el dinero lo gasta en Venezuela, porque paga un alquiler en Venezuela, tiene una casa en Venezuela. Había una economía de frontera muy importante y esos colombianos de primera y segunda generación que tienen además nacionalidad venezolana ya no pueden estar en eso, pasando y viniendo, sino que se tienen que quedar en Colombia. Eso ha generado una situación bien difícil, ¿oíste? En las poblaciones de frontera, sobre todo en la ciudad de Cúcuta es una cosa que, bueno, que prácticamente es una locura, ¿no? Si te vas a Bolsonaro y Brasil, el problema migratorio es menor cuantitativamente porque en Brasil se estima que hay unos 60 o 70.000 venezolanos llegando los últimos 3-4 años. No es y otra cosa que tiene a su favor Brasil, ¿no? ¿Qué? Que Brasil, que el tema es que la frontera de Venezuela con Brasil siempre ha sido el mismo, que es que la zona fronteriza, la zona que colinda con Venezuela, es una zona tradicionalmente despoblada, con muchos problemas en cuanto a presencia de personas, inclusive hasta hostil, y eso de alguna manera hace que haya espacio. O sea que la preocupación no es tan fuerte allí. Bueno, vamos bajando a América del Sur y está Chile, Argentina está Macri en Pico Zamuro. Macri creo que va a perder la presidencia. En Chile es interesante el fenómeno, porque en Chile hay una buena cantidad, ¿okay?, de venezolanos de origen chileno, hijos y nietos de chilenos que se radicaron en Venezuela. Hay una comunidad inclusive grandísima de chilenos que se estableció en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz había muchísimos, lo sé porque tenía familia en Puerto Ordaz. Había muchísimos chilenos y peruanos en esa ciudad. Y muchísimos hicieron sus trámites y se fueron para Chile. Y entonces son nacionales chilenos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese caso, Chile, que tiene una población menor a la de Brasil, por ejemplo, que tiene, además de eso, que los que han migrado para Chile, que bueno, que hay venezolanos que ya te dicen, no, que Santiago ya casi parece Caracas, de la cantidad de venezolanos que hay, es que el venezolano que ha llegado a Chile también ha llegado, por supuesto está más lejos y entonces es más difícil llegar, ha llegado con otro perfil, ha llegado con otras expectativas, se ha convertido, por ejemplo, en sectores como la medicina, en dignos de admiración por las notas que obtienen en los exámenes de validación o por la atención que le dan a los pacientes. Y de alguna manera en Chile se evidencia, inclusive no hay mayores escándalos de casos de xenofobia en Chile con venezolanos.
Porque el venezolano que está en Chile y por la propia característica que tiene Chile, la dinámica ha sido distinta. ¿Eso en qué beneficia esto? Que fíjate tú que la clase política chilena, toda, hasta la izquierda, es reactiva contra el chavismo. Porque estamos hablando de una gente, ¿verdad?, que puede entender a estos venezolanos, que los escucha, venezolanos que son chilenos y tienen derecho al voto y a la participación política, ¿me entiendes? Que son capaces de hacer entender la cosa, y además de eso, está lejos, porque Chile siempre ha tenido, Chile ha tenido por cuestiones históricas, problemas con sus vecinos, ¿no? Con peruanos, con bolivianos, con los argentinos. No ha sido así que en el caso de Venezuela, porque no somos fronterizos, obviamente. Y eso de alguna manera hace que el tema sea visto de una forma distinta. Yo creo que la aproximación que tiene Chile del problema venezolano es distinto a buena parte del continente, inclusive distinto al de Argentina, ¿no? Vamos a agarrar un barco, o mejor dicho, un avión, y nos vamos a Europa. ¿Cuáles eran los aliados incondicionales dentro de la Unión Europea o incluso fuera de ella? Pues está el caso del Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, con Juan Guaidó. Reino Unido, Alemania, España estaba en el medio. Francia importante. Francia. No, los principales aliados en Europa. Italia no, ni Portugal, ¿no? Bueno, ya va. Los principales aliados del proceso político que encabeza Guaidó son los principales aliados de los Estados Unidos. ¿Okay? Entiéndase, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Francia. ¿Okay? Que son además silla permanente en el Consejo de Seguridad, y allí su importancia, y de ahí se explica también el porqué de su implicación, ¿no? Ellos saben que en algún momento podría tomarse alguna decisión del Consejo de Seguridad, y obviamente ellos tienen que posicionarse. En el caso de Alemania, en el caso de países como Alemania, como Alemania y estos países del este, ¿no? La preocupación está en las vinculaciones económicas que empresas alemanas, empresas finlandesas, empresas noruegas, etcétera, tienen o han tenido históricamente en Venezuela. Y eso de alguna manera los lleva a ellos a posicionarse, a decir, mira, aquí hay un problema. En el caso de Alemania, además, es que Alemania es el que más real da aquí en la Unión Europea, en los organismos, y eso evidentemente los hace implicarse mucho más. Luego tienes el caso de países, bueno, de un país que lamentablemente o afortunadamente, o no sé cómo demonios decirlo, es prácticamente el traductor para la Unión Europea de todo lo que ocurre en América Latina, que es España, ¿no? Y el tema de la situación política actual en España da cuenta de qué manera puede estar entorpeciendo España en la forma como Europa está viendo el tema venezolano. Sí. ¿Okay? Y en el caso de Portugal e Italia, estos dos países en particular, ellos, yo puedo entender y entiendo muy bien el bajo perfil que tienen ambos países con el tema Venezuela. Y el bajo perfil está vinculado a la preocupación real y legítima que tienen estos países por la suerte de la colonia italiana y portuguesa en Venezuela. En el caso de Portugal, y esto, bueno, hay que decirlo, los esfuerzos que está haciendo Portugal para redoblar los trabajos a nivel consular en Venezuela, los distintos consulados, para agilizarle los trámites a los portugueses en Venezuela para que renueven el pasaporte, para que le den la nacionalidad a sus hijos, a sus nietos, a sus cuñados, a todo el mundo, para que se vayan, es una cosa que inclusive casi gratis están haciendo esos trámites. Trámites que te cuestan $150 en Bogotá y que pasan 3 meses. En Caracas te lo están haciendo a 100 bolívares y te lo dan en 3 días. ¿Por qué? Porque existe esa preocupación, es un peligro real, económico, político, social, humano. En el caso de Italia pasa más o menos lo mismo. El problema con Italia es que en el caso italiano las preocupaciones son otras. Internas. Porque entonces dice, bueno, ¿y esa gente entonces qué va a hacer? Esa gente se va a venir para acá. Y o sea, hay todo. No, Daniel, que la situación política interna, el sistema político italiano es un desastre. Desde hace mucho tiempo, por ahorita. Desde siempre. Bueno, recientemente ha dimitido
no recuerdo si fue el primer ministro, creo que fue el primer ministro, no o el jefe de gobierno, no el presidente. Sí. Entonces, hay un tema entre la alianza de gobierno, que era una alianza antinatura, pero bueno, es una situación política interna muy complicada que en términos de crear una política de consenso, en términos de la política exterior hacia Venezuela, es complicado porque son demasiadas fuerzas pugnando internamente, entonces no hay la capacidad de crear un consenso sobre qué hacer en el caso venezolano. Así es. Pero yo creo que, un poco para ir redondeando, ¿cuál es realmente la tarea o la mira que pueden tener estos países del mundo que inicialmente, yo creo que hay que dividirlos, Daniel, entre los que acompañan la iniciativa de Estados Unidos y los quienes la adversan? Así de simple. Es más fácil separarlos en estos dos grupos, ¿no? Porque la política dura, si es que cabe el término, con respecto al chavismo en Venezuela, la bandera esencialmente Estados Unidos. Entonces hay que ver quiénes están acompañando la política de Estados Unidos y quiénes están en contra de la política de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que esa política es una política de sanciones, progresiva, escalada, o escalonada, mejor dicho. ¿Qué va a ocurrir? Que esa política dará sus frutos o no los dará de aquí a varios meses, lo cual es muy duro decirlo porque, como ustedes saben, y no es solamente un decir, los meses cobran vidas, en Venezuela eso es verdad. Y la otra es la política o de no hacer nada, como pasa mucho con el caso italiano, la de tirar la vista a otro lado, o de torpedear la iniciativa de los Estados Unidos. ¿Quiénes están torpedeando la iniciativa de los Estados Unidos? Tenemos ejemplos: México, Uruguay, una cosa ilógica, pero bueno, los países son así. No, lo de Uruguay es perfectamente lógico. Claro, bueno. Bueno, pues además por el tema de los negocios, ¿no? Y el partido gobernante. Pero que están básicamente montados en la estructura de consolidar el sistema del chavismo a través de un lavado de cara con una oposición artificial, con un baño bautismal que serían unas nuevas elecciones parlamentarias probablemente, o unas elecciones de tipo control de daños, ¿no? Es decir, bueno, el chavismo mantiene el poder, pero lo mantiene a la luz de un nuevo proceso electoral donde ellos tengan todas las garantías para seguir gobernando y haya una especie de oposición que sea satélite de ese chavismo. Pero bueno, entonces eso es lo que está planteado. En ese sentido, probablemente el tiempo juega en contra de Juan Guaidó, porque el desgaste es el mayor enemigo de Juan Guaidó en el sentido de la comunidad internacional. Y yo siempre he dicho, Daniel, que yo cuando se critica a la oposición en Venezuela, por supuesto que me anoto en las críticas, en la mayoría de ellas, pero yo he dicho que la comunidad internacional, como arrancamos en esta ñapa diciendo, también fue a veces solamente de apoyo retórico en el caso venezolano, y que en realidad nunca pretendían adelantar actuaciones como las que muchos pensábamos que iban a adelantar, ¿no? Como por ejemplo, nosotros arrancamos este proceso viendo movimientos de barcos en las islas del Caribe y entonces decían, no, aquí van a poner un buque frente a las costas venezolanas. Nosotros veíamos, a cada rato monitoreaban la actividad, por ejemplo, de la Quinta Flota de los Estados Unidos y era lo mismo. Que si había unas unidades preparándose en Atlanta, que si había unas unidades preparándose en la Florida, que si John Bolton decía que había unas tropas preparándose en la frontera colombo-venezolana. Entonces, allí hay un peso también de la comunidad internacional en cuanto al diagnóstico que hicieron de la situación y del adversario que tenían enfrente, que se llamaba no Nicolás Maduro, sino chavismo como sistema. Y de creer que a través de los manuales clásicos de transiciones del autoritarismo o de la dictadura hacia la democracia, se podían propiciar con el caso Venezuela. Ahí hay un problema. Y el otro es, por supuesto, el del tema interno de Juan Guaidó y de ese desgaste, ¿no? Que opera con los socios internacionales en la medida en que Juan Guaidó no ha podido conseguir victorias de significación, sobre todo en los últimos meses. En los primeros meses hubo algunas cosas que se pudieron hacer, como por ejemplo, bueno, se nombró una junta directiva en Citgo, se nombraron algunos ministerios, sobre todo o algunos cargos de importancia dentro de lo que se supone es una nueva administración del Estado, sobre todo en el exterior y de cara sobre todo a situaciones simbólicas, porque no prácticas, pero luego de eso tenemos como un largo hiato en el que Juan Guaidó no ha podido conseguir más. Y no ha podido conseguir, ese largo hiato yo creo que arranca más o menos por ahí después del 30 de abril, ¿no? De allá hasta acá ha sido como un desierto. Entonces, en la medida en que el tiempo avanza, estos socios internacionales tienden a perder interés por la no obtención de esas victorias, así fuesen simbólicas. No solamente eso, Omar,
sino que ya para concluir, que los aliados del chavismo tienen algo a su favor, que no están sometidos al arbitrio de las urnas. Los aliados de la democracia, ¿okay?, por el propio sistema democrático, están sometidos al arbitrio de las urnas, al arbitrio de la opinión pública, a la pérdida del poder a través de unas elecciones, a los pactos políticos internos para poder sobrevivir, a las alianzas parlamentarias que de alguna manera pueden variar su opinión en el tiempo, y eso evidentemente hace que tú no puedes mantener una acción contra un régimen eternamente cuando ese régimen está en otro país, por la simple y sencilla razón de que los países velan por sus propios intereses. Mira, hay una oposición inepta que no ha podido sacar el chavismo de allí, y yo necesito que deje de llegarme venezolano para acá, pero tendré que sentarme y mandarle un emisario al régimen venezolano a ver qué es lo que quiere. No, mira, que él quiere que le dejen que lo dejen de fastidiar en la OEA. Bueno, déjalo de fastidiar en la OEA, pues, pero deja de mandarme gente para acá. Entonces, el pragmatismo es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que los venezolanos que queremos tener una clase política que de verdad saque a este régimen del poder, tenemos que entender que no es culpa de los otros países. No es culpa de los otros países, es culpa de nuestra clase política, culpa nuestra. Porque los demás países van a hacer lo que tengan que hacer en función de sus intereses. Es a nosotros que nos interesa sacar al régimen. Entonces no le pidamos a Burkina Faso, a las Islas Fiji, a las Bahamas, a Antigua y Barbuda, a Ruanda, que estén pendientes y que entiendan la situación que hay en Venezuela, porque ellos están preocupados en entender la situación dentro de su país. La de Venezuela, dirán ellos, bueno, pero en cambio, si ustedes no son venezolanos, túmbenlo. Claro. Es así. Bueno, se nos acabó la ñapa. Se nos acabó la ñapa, señor Neomar Hernández. Aquí abajo en el enlace, en los comentarios, está el enlace para ver la primera parte de esta conversación, que fue el fin de político, donde hablamos de Nicolás Maduro como emblema mundial de los derechos humanos ahora. Por favor, vayan al canal de Neomar, allí está el enlace, háganle, suscríbanse al canal de Neomar, activen las notificaciones y denle like a estos videos para que más personas puedan verlos por estas artes y mañas de los logaritmos de los algoritmos, los logaritmos no. Los logaritmos, porque los algoritmos son los que permiten que la gente nos vea. Los logaritmos son los que permiten que la gente se vuelva loca viéndonos. Está bien. Yo lo aprendí rápido, porque a mí me dijeron, no, los algoritmos son los que ayudan al video, los logaritmos son los que te ayudan a ti. Yo nunca entendí los logaritmos. Entonces, tú nunca aprendiste los logaritmos, ¿verdad? Ojo. Y el seno y el coseno y esa vaina. Tampoco, por eso es que yo quise estudiar ingeniería y no pude. No, y los productos notables. Cuadrado del primero, más doble producto del primero. Déjalo hasta ahí. Las leyes de la termodinámica. No, una cosa terrible. Nada se crea y se destruye, solo se transforma. Dios mío. Bueno, entre logaritmos, algoritmos y biorritmos, nos despedimos de esta ñapa y les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Recuerden que con tu apoyo nos ayudas a seguir patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo, con una suscripción, el monto de un café al mes, nos apoyas para seguir haciendo estos contenidos para ti y para todas las personas que aún estando en Venezuela necesitan estar informadas y no tienen medios abiertos con qué hacerlo. Gracias a todos por haber estado allí y por supuesto a nosotros, como siempre les pedimos que nos encontremos en el próximo. Recuerden que nosotros volvemos, el que no vuelve es Chávez porque se murió. Así es. Nosotros sí. Así es.